Tiene la palabra la honorable concejal Patricia. Gracias, señor presidente. Como es de esperarse, con las políticas antisociales de estos gobiernos avaladas en este consejo, además, que no se compadecen de las necesidades de la población caleña, en la miseria absoluta, como es de esperarse, presupuesto que genera mayor desigualdad. La inversión social es la más ausente de este presupuesto, donde aquí es tan terrible poder ver cómo estas administraciones ni siquiera ejecutan los pírricos recursos con que contamos. Pasamos alegremente año a año dejando sin ejecutar el 30% por lo menos del presupuesto. Casi siempre muestran como algo exitoso la ejecución de un promedio que no pasa del 70%. Dejan sin ejecutar los recursos que la gente necesita. Solo ejecutan lo que les interesa a los negocios de los empresarios que están al frente de este gobierno. Los negocios, los negociados es lo único que importa. Este presupuesto da muestras además de la ineficiencia, la incapacidad, la indolencia, no sé qué otros calificativos, caben muchos. Cuando este presupuesto, que ya está amarrado a más no poder, cuando los cheques en blanco que ha firmado este consejo con vigencias futuras ordinarias, excepcionales, todo está amarrado. Pero lo peor del caso, los empréstitos, dejando una ciudad endeudada a más no poder, que viene el próximo año entonces un crecimiento en el cobro de impuestos para poder exprimir más a una población que sufre tanto, que tiene el 19% en la pobreza extrema. ¿Y empréstito para qué? Para los negocios de los mismos de siempre, del alcalde, sus amigos empresarios, con la complacencia de este consejo. Un presupuesto que da muestras de qué talante tenemos aquí, en los gobernantes y en quienes dicen representar a la ciudadanía. Aquí se ve claramente cuáles son los intereses que mueven a la clase política tradicional. Pero para colmo de descaro, mandan 78.000 millones de pesos al mío. Es increíble, algo que no le cabe a nadie en la cabeza, ningún consejo en Colombia donde están los adefesios de transporte articulado, donde las poblaciones están sufriendo igualmente por este negociado, ha sido capaz, como este consejo, de enterrar cada vez más a la ciudadanía. Ningún otro consejo. Esto no tiene nombre, Y ese paso fatal de seguir entregando los impuestos de la gente solo para sostener los negocios de un puñadito de ricachos que se han hecho ricos robándoselo de todos. Yo creo que ese paso ya es un paso demasiado grave. Ya es un paso aterrador del cual tendrá que hacerse responsable este consejo también. Cada concejal que está apoyando esta monstruosidad tendrá que ser responsable de la crisis social que afronta esta ciudadanía. Muchas gracias, compañeros concejales. Tiene la palabra la honorable concejal Patricia Molina. Gracias, señor presidente. Miren, aquí en este artículo, digamos, se resume lo más grave. Todo es grave en presupuesto, ya lo dije antes, esto es horrible, da asco además. Pero lo más asqueroso de esto es este artículo,
Este es un artículo donde no existe el más mínimo recato ni el más mínimo respeto por los recursos que la gente paga con tanto sacrificio, y menos para dárselos, endilgárselos a unos negociantes, sobre todo los que han venido llegando a aprovecharse de un negocio que fue el sacrificio de muchos, de miles de propietarios del pequeño transporte, del transporte colectivo. Aquí está configurado todo. Como lo dije antes en el debate de la comisión, resulta que este gobierno, que de alguna manera bastante histriónico, muy bueno para hacer teatro hacia afuera, muy bueno para poner las 1000 caras del dolor, de la condolencia, muy bueno para eso. Pero resulta que en el fondo lo que viene haciendo de manera taimada es este tipo de negocios artimañosos. Aquí, este gobierno, pretendiendo con el sofisma de que se debía salvar el transporte masivo porque eso era lo que los caleños necesitaban para mejorar su calidad de vida, trajo un proyecto de acuerdo que posteriormente se convirtió en acuerdo, pero antes de eso se hundió porque pretendió, y les quiero decir, les quiero decir que se presentó como un subsidio aquí a la bulla de los tarros. Entonces aquí entró como un subsidio prohibido por la Constitución Política de Colombia, y obviamente se logró hundir este proyecto, pero como todos sabíamos, ahí no iba a parar el ataque feroz para seguir apropiándose de los recursos públicos en favor de esos negocios, y por tanto le hicieron las pequeñas modificaciones, me imagino que con sugerencia de concejales y concejalas, a un proyecto que es hoy el Acuerdo 400, que aprueba el aporte a un fondo de estabilización que no existía, donde se le aprueba un recurso, es un gasto sin que exista la representación. Es aprobar un gasto sin representación. Y se aprueba entonces para decir que va para el Fondo de Estabilización y que esa sí es la salvación de este transporte masivo. Y entonces ahí, al mes siguiente, se crea el Fondo de Estabilización con el decreto, creo que 0594 o algo así, 0594 de 2016. Se crea con ese decreto. Además, el acuerdo era preciso, por lo menos, en decir que lo que se iba a aumentar por pasajero eran 340 pesos. Obviamente, la ley lo único que ampara para poder sacar recursos a un fondo de este talante es la diferencia estricta entre la tarifa técnica y la tarifa al usuario. Y si esa fue la que aprobó el Consejo, eso quiere decir que esa era la tarifa técnica supuesta, calculada al finales del año pasado. Resulta que la plata que se aprobó no alcanzó para nada. Como sea, eso es una cosa, un hoyo profundo que se traga todo y se seguirá tragando todos los recursos de los caleños sin que la gente vea retribuido eso en su calidad de vida. Por eso, de manera abiertamente ilegal, salen 6 decretos más, incluso terminando, creo, en septiembre pasado con el decreto 0640 de septiembre de 2017, y a través de ese recorrido cambian lo que la norma ordena, que es el Fondo de Estabilización y subsidio a la demanda, y pasa a ser un subsidio a la oferta, inconstitucional, ilegal, plata para operadores privados
del recurso público sin que cumpla en lo más mínimo el ordenamiento constitucional y legal de Colombia. Y pasa entonces al subsidio de la oferta al colmo de llegar en los últimos decretos que ahora hasta noviembre, diciembre les pagan anticipado por unos kilómetros calculados y hoy sin que cumplan las metas les serán entregados esos recursos. A ese colmo llegamos. ¿Culpa y responsabilidad de quién? Pues este Consejo sí tiene gran responsabilidad porque aprobó un recurso sin que estuviera el fondo ni las reglas de juego claras para ver cómo se iba a implementar ese fondo y cómo se iba a gastar esa plata. Hoy que tenemos la misma lloradera de que si no salvamos el mío será responsabilidad del Consejo y entonces entran aquí ya descaradamente con este recurso de 78.000 millones de pesos. Y si ustedes leen el soporte de esta plata, básicamente es un soporte que disfraza, porque es un proyecto que así como está en la ficha, que cambia además el BP de lo que existía antes, pero así como está, dice que son recursos para el Fondo de Estabilización. Por tanto, lo que hacen es recalcular una tarifa técnica sacada de la manga y empiezan a decir que la tarifa técnica ahora necesaria es de 2.602. Para arrancar en estos primeros 3 meses, 2.335 y la del resto del año 2.602. Le cuento que eso no es coherente con absolutamente nada. Desde el año 2015 teníamos 2016, julio del 2016, en debates que tuvimos con los operadores del sistema, tuvimos acá, por ejemplo, de GIS masivo, de cada operador que fue citado, tuvimos que ellos hacían un cálculo de que la tarifa por pasajero necesaria para llegar a un equilibrio era de 3.300 pesos, lo dice GIC en este escrito, y dice que obviamente el DNP en ese momento había dicho que la tarifa era 2.833, que en nada se parecen a lo que aquí han dicho. Asimismo está lo de los otros operadores, pero también plantea GIP que su déficit del año 2015 llegó a los 45.000 millones de pesos y Blanco y Negro Masivo plantea que su déficit en el primer semestre, en 6 meses del 2016, fue de 23.000 millones de pesos. Por tanto, nada coincide. Pero además el engaño. Presentaron aquí para la creación del fondo que se iban a alcanzar 197.000 kilómetros día y que partían de 155.000. Pues hoy, después de haberse tirado por la borda, por la alcantarilla, la plata aprobada aquí, no tenemos ni 160.000 kilómetros día y no hemos sido capaces de cumplir con lo que aquí se prometió y el control político de este Consejo vale nada. Vale absolutamente nada. Por tanto, estamos en una situación donde la plata que se está aprobando de 78.000 millones de pesos, a pesar de que se diga que es para el fondo, no cumple el ordenamiento legal que exige que sea la diferencia estricta entre la tarifa técnica y la tarifa al usuario. El señor Nicolás Orejuela, muy campante, ha venido a decir que el soporte es una circular expedida por el ministerio, el viceministro que vino ayer a no contestar absolutamente nada. Resulta que dice el señor que este es el soporte, pero usted mira la circular del ministerio 2016 10 40 43 21 del 30 de septiembre de 2016 y lo único que dice esa circular es que para reestructurar se tendría que empezar por reestructurar los contratos de concesión.
¿qué tenemos adicionalmente? Tenemos entonces que esa platita, 78.000 millones de pesos, arrancados a la inversión social, arrancados a las necesidades de las comunidades, son exclusivamente un subsidio para privados, prohibido por el artículo 136 y específicamente el 355 de la Constitución Política de Colombia, que reza, abro comillas, ninguna de las ramas u órganos del poder público podrá decretar auxilios o donaciones en favor de personas naturales o jurídicas de derecho privado. Y aquí se está yendo en contra del mandato constitucional. Por eso, señor secretario, si me permiten aquí los concejales, doctor Pinilla, bueno, aquí están arreglando el pastel, no sé cómo lo irán a arreglar. Entonces, sinceramente, regalo de Navidad, las rodilleras. Señor secretario, por eso desde esta curul hemos colocado una proposición para eliminar el parágrafo 10 del artículo 2, por cuanto incluso se incurre en una falsedad total, porque se pretende hacer pasar estos 78.000 millones de pesos como un presupuesto de inversión, cosa que nosotros no podemos hacer. Y aquí se viola la ley, la Constitución. Aquí se desencadena una serie de hechos bastante complicados y por eso hemos pasado la proposición, señor secretario, para que se someta a consideración. Obviamente, supongo que el presidente Nicolás Orejuela pues no avalará esta proposición. Sin embargo, es nuestro deber hacerlo como parte de este Consejo y como defensores de los derechos de los ciudadanos caleños. Para la honorable concejal Patricia Molina. Vea, yo aquí, a mí me parece, yo tengo una vergüenza ajena todo el tiempo, porque que un concejal que está elegido por miles de ciudadanos para que represente sus intereses bajo unas reglas de juego para todos los colombianos, que se llama Constitución, leyes, no sé qué, decretos, posteriormente acuerdos, lo que quiera, y vengan y digan, ay, es que yo creo en la Virgen, yo creo en fulano, él es mi amiguito, ay no, él tiene una cara de buena gente. Eso es vergonzoso, que un funcionario público actúe de esa manera. La verdad, yo siento una vergüenza ajena impresionante. Entonces, ¿qué se puede esperar de un funcionario o un servidor público que se atreva a sustentar sus intervenciones de esa manera? Entonces, ¿qué se puede esperar de los beneficios que busque en favor de su propia familia, de sus amigos más cercanos, de sí mismo? ¿Qué se puede esperar? Si yo aquí vengo a actuar es en favor de los amigos, los que tengo aquí cercanitos que me caen bien. ¿Qué se puede esperar? Si hay un elemento principal para un servidor público en su actuación, y en este caso su actuación política, tiene que ver con su objetividad, su limpieza, su transparencia. Qué pena, puede ser... doctora Molina, moción de procedimiento que me pide el honorable. Estoy interviniendo. Moción de procedimiento me han pedido, qué pena. Gracias, señor presidente. Como va a ser la 1 de la tarde, hay que someter a sesión permanente el Consejo. Entonces, para que ponga en consideración. Se pone en consideración la sesión permanente solicitada por el honorable concejal Pinilla. Anuncio que se va a cerrar, queda cerrada, la aprueba la plenaria. Ha sido aprobada la sesión permanente, señor presidente. Continúa con la palabra la honorable concejal Patricia. Qué casualidad. Bueno, entonces resulta, no, qué casualidad, que resulta que este tipo de actuaciones
deja mucho que desear, y eso venimos a decir que la imagen del Consejo hay que subirla, no sé, cuando ni siquiera tenemos la estatura, no tenemos la estatura moral, porque es moral, no tenemos la estatura ética, moral, para actuar desprendido de los intereses personales, de familias, de amigos, de todos los cercanos. Olvídense, qué vergüenza. Y así queremos tener buena imagen. Quiero ratificar lo dicho frente al tema del subsidio. Resulta que en el 2016, el 7 de agosto, con ocasión del proyecto ese que trajeron del subsidio anterior, que se hundió y que luego pasó a ser el aporte ese del fondo, hay una consulta elevada al DNP, ¿no es cierto?, por Alberto Boris Rosero Becerra, y le dice en esa consulta que es en materia de subsidios, el DNP es claro en responder lo siguiente. Termina su escrito diciendo: así pues, haciendo un breve recuento a la normatividad vigente, por lo expresado en este mensaje, le comunicamos que de acuerdo con el ordenamiento legal vigente en Colombia, en materia de transporte, los subsidios no pueden ser genéricos. Y 3 párrafos arriba habla de cómo los subsidios no pueden ser genéricos, donde obviamente el requisito es que deben estar dirigidos a desencadenar un proceso económico en situaciones coyunturales con el fin de generar un beneficio social, y la ley que lo otorgue debe señalar de manera concreta su finalidad, destinatarios, alcance y condiciones de asignación. Y dice que hay que tener cuidado en que no se beneficie injustificadamente a un grupo de interés. ¿Qué pasa aquí? Resulta que nada de estos mandatos se cumplen. Aquí hay una entrega general de un subsidio a la oferta, ni siquiera es a la demanda, es a la oferta, y este Consejo lo sabe concretamente, y no puede venir a decir: es que yo creo en la buena fe. Vea, qué pena me da con ustedes, pero aquí hay señas, también está grabado en todos los debates de comisión, cómo se ha dicho en la cara de todo este Consejo lo que pasa con el fondo, cómo se pasa el subsidio a la demanda, el subsidio a la oferta. Todo eso se ha dicho, a nadie se lo han negado. O sea que aquí está claro que esto, cómo se va a manejar estos recursos. ¿Cómo? Como le venga en gana al alcalde, y para eso sí no llorará de la alegría cuando le aprueben esto. Entonces, para rematar, la circular esta del ministerio del señor aquel que estuvimos, lo único bueno de la reunión de ayer fue el almuerzo, que estaba bueno, estaba rico, era lo único bueno del almuerzo, pero yo después decía: ¿para qué era este almuerzo? Para ver un señor ahí que no sabe ni dónde está parado, o lo que hace es decir: es que yo no soy abogado, pero tienen que salvar el mío. Cuando le preguntan jurídicamente, el soporte no tiene una palabra para responder nada. El del viceministro, ese señor, Alejandro Maya se llama. Entonces, es increíble cómo es posible que la circular que usa Nicolás acá como soporte termina diciendo así en el punto 4. Vuelvo a la circular 2016 101-040-4321 de 30 de septiembre de 2016, que es el soporte que se supone trajo Metro Cali, porque ya presentó el plan de salvamento. ¿Y qué dice esa circular? Punto 4. Reestructuración técnica, legal y financiera. Voy a ir al párrafo 3 para no leer tan extenso. Dice: respecto de las posibles acciones de reestructuración de la operación, hablo técnica, legal y financiera, de los sistemas, se debe procurar hacerlas a través
de procesos concertados con la modificación de los contratos vigentes conforme resulte necesario, sin perjuicio de que las nuevas condiciones se impongan unilateralmente por la Administración en ejercicio de las facultades que les corresponden de conformidad con los artículos cuando las negociaciones sean infructuosas y las necesidades del servicio público esencial así lo impongan. ¿Qué quiere decir esto? Si leemos el resto de la circular nos damos cuenta que para llegar al punto de entregar este dinero, que además tiene que ver con una reestructuración financiera, porque son recursos por fuera de lo que está concertado en el contrato que existe hoy, y resulta que ello tiene como requisito la reestructuración de los contratos, la modificación de los contratos vigentes. O sea que en el cuentico ese que les gusta mucho aquí esgrimir, que cuál fue el primero, que el huevo, la gallina, etcétera, etcétera, queda claro que primero va la reestructuración de los contratos vigentes para luego poder entrar a meter todo el tema financiero, técnico, legal, a partir de la reestructuración de los contratos vigentes. Y resulta que sin ninguna seguridad jurídica, porque aquí han dejado ustedes grabado, para desdicha de ustedes mismos, han dejado han confesado ustedes en sus diferentes constancias que no existe seguridad jurídica para la decisión, pero que ustedes la van a avalar porque ustedes están actuando en un acto de fe, y ustedes mismos han dicho todo. Aquí quedó ya grabado. Que este tipo de actuaciones deja mucho que desear, y eso venimos a decir que la imagen del Consejo hay que subirla, no sé, cuando ni siquiera tenemos la estatura, no tenemos la estatura moral, porque es moral, no tenemos la estatura ética, moral, para actuar desprendido de los intereses personales, de familias, de amigos, de todos los cercanos. Olvídense, qué vergüenza. Y así queremos tener buena imagen. Quiero ratificar lo dicho frente al tema del subsidio. Resulta que en el 2016, el 7 de agosto, con ocasión del proyecto ese que trajeron del subsidio anterior, que se hundió y que luego pasó a ser el aporte ese del fondo, hay una consulta elevada al DNP, ¿no es cierto?, por Alberto Boris Rosero Becerra. Y le dice en esa consulta que es en materia de subsidios, el DNP es claro en responder lo siguiente. Termina su escrito diciendo: así pues, haciendo un breve recuento a la normatividad vigente, por lo expresado en este mensaje, le comunicamos que de acuerdo con el ordenamiento legal vigente en Colombia, en materia de transporte, los subsidios no pueden ser genéricos. Y 3 párrafos arriba habla de cómo los subsidios no pueden ser genéricos, donde obviamente el requisito es que deben estar dirigidos a desencadenar un proceso económico en situaciones coyunturales con el fin de generar un beneficio social, y la ley que lo otorgue debe señalar de manera concreta su finalidad, destinatarios, alcance y condiciones de asignación. Y dice que hay que tener cuidado en que no se beneficie injustificadamente a un grupo de interés. ¿Qué pasa aquí? Resulta que nada de estos mandatos se cumplen. Aquí hay una entrega general de un subsidio a la oferta, ni siquiera es a la demanda, es a la oferta, y este Consejo lo sabe concretamente, y no puede venir a decir: es que yo creo en la buena fe. Vea, qué pena me da con ustedes, pero aquí hay señas, también está grabado en todos los debates de comisión, cómo se ha dicho en la cara de todo este Consejo
lo que pasa con el fondo, cómo se pasa el subsidio a la demanda, el subsidio a la oferta, todo eso se ha dicho, a nadie se lo han negado. O sea que aquí está claro que esto, ¿cómo se va a manejar estos recursos? ¿Cómo? Como le venga en gana al alcalde, y para eso sí no llorará, llorará de la alegría cuando le aprueben esto. Entonces, para rematar, la circular esta del ministerio del señor aquel que estuvimos, lo único bueno en la reunión de ayer fue el almuerzo, que estaba bueno, estaba rico, era lo único bueno del almuerzo, pero yo después decía, ¿para qué era este almuerzo? Para ver un señor ahí que no sabe ni dónde está parado o lo que hace es decir, es que yo no soy abogado, pero tienen que salvar el mío. Cuando le preguntan jurídicamente, el soporte no tiene una palabra para responder nada. El del viceministro es el señor, Alejandro Maya se llama. Entonces, es increíble cómo es posible que la circular que usa Nicolás acá como soporte termina diciendo así en el punto 4. Vuelvo a la circular 2016 101-040 4321 de 30 de septiembre del 2016, que es el soporte que se supone trajo Metro Cali, porque ya presentó el plan de salvamento. ¿Y qué dice esa circular? Punto 4. Reestructuración técnica, legal y financiera. Voy a ir al párrafo 3, para no leer tan extenso. Dice, respecto a las posibles acciones de reestructuración de la operación, hablo técnica, legal y financiera, de los sistemas, se debe procurar hacerlas a través de procesos concertados con la modificación de los contratos vigentes, conforme resulte necesario, sin perjuicio de que las nuevas condiciones se impongan unilateralmente por la Administración en ejercicio de las facultades que les corresponden de conformidad con los artículos cuando las negociaciones sean infructuosas y las necesidades del servicio público esencial así lo impongan. ¿Qué quiere decir esto? Si leemos el resto de la circular nos damos cuenta que para llegar al punto de entregar este dinero, que además tiene que ver con una reestructuración financiera, porque son recursos por fuera de lo que está concertado en el contrato que existe hoy. Y resulta que ello tiene como requisito la reestructuración de los contratos, la modificación de los contratos vigentes. O sea que en el cuentico ese que les gusta mucho aquí esgrimir, que cuál fue el primero, que el huevo, la gallina, etcétera, etcétera, queda claro que primero va la reestructuración de los contratos vigentes para luego poder entrar a meter todo el tema financiero, técnico, legal, a partir de la reestructuración de los contratos vigentes. Y resulta que sin ninguna seguridad jurídica, porque aquí han dejado ustedes grabado, para desdicha de ustedes mismos, han dejado confesado, han confesado ustedes en sus diferentes constancias que no existe seguridad jurídica para la decisión, pero que ustedes la van a avalar porque ustedes están actuando en un acto de fe, y ustedes mismos han dicho todo. Aquí quedó ya grabado. Gracias. Bueno, entonces, tiene la palabra la honorable concejal Patricia. Gracias, señor presidente. Pues como siempre, este artículo es idéntico al artículo del periodo pasado y como ha venido sucediendo, este Consejo ha entregado en bandeja de plata sus facultades. El cheque en blanco firmado, el arrodillamiento más que no tiene nombre, innombrable lo que sucede aquí. ¿Qué clase de control político ejerce este Consejo? Pues ninguno. Cuando entrega en bandeja de plata todas sus facultades de ejercer el control, y que el alcalde con este cheque en blanco sigue simplemente haciendo traslados presupuestales de los recursos que van para los proyectos sociales, los proyectos que van para las comunas, divinamente los puede agarrar, sacar esos presupuestos y dirigirlos para donde a él le convenga. Entonces,
digamos, no puede ser posible que a pesar de todas las gabelas, de todo lo que se le regala, porque es un regalo de parte de este consejo a un alcalde como este, igualmente antisocial, tal como Guerrero, tal como los anteriores, se siga entregando este tipo de facultades por un monto de ese tamaño. 3 billones de pesos de presupuesto, 3.3 billones de pesos de ese presupuesto. El 10% de 3 billones de pesos de ese presupuesto son 338.400 millones de pesos y el 15% significan 470.000 millones de pesos, prácticamente toda la plata de recursos propios que paga la gente con tanto sacrificio es la que se tiene en sus manos este alcalde para hacer lo que quiera con ella. Y recuerden ustedes que los tales 3.384.000 son un presupuesto mentiroso que se logra inflar porque ahí viene sumado toda la plata de los préstamos bancarios que aquí se autorizaron. Eso quiere decir que no puede sacar pecho el alcalde diciendo que es que está haciendo gestión para que haya más recursos en este municipio, por cuanto esas platas son deudas adquiridas impagables que los ciudadanos caleños van a sufrir para pagar porque les van a aumentar los impuestos. Por tanto, el que el alcalde pueda disponer de 470.000 millones de pesos es una monstruosidad de este consejo. Continúa la discusión, anuncio que se va a cerrar, queda cerrada. Señor secretario, votación nominal para la votación. Es una constancia. Se puso en consideración el artículo 23 para que lo votemos. Es una constancia que él deja. Arias Ruedas Carlos Andrés, Chicano Castillo Juan Manuel, Fernández Sánchez Tania. Sí. Figueroa Ruiz María Grace. Sí. Gómez Gómez Luis Enrique. Sí. Hernández Cedeño Alessandra. Sí. Molina de Trump Patricia. No. Nader Ceballos Jacobo. Sí. Olaya Ciro Juan Carlos. No. Ortiz Cuello Oscar Javier. Sí. Peláez Fuentes Henry. Peláez. Sí. Pinilla Malo Carlos Hernando. Sí. Rivera Campos Richard. Sí. Rodríguez Naón Carlos Hernán. Sí. Rodríguez Zamudio Roberto. Sí. Rojas Suárez Juan Pablo. Sí. Rojas Torres Rodríguez Enrique. Sí. Sardia Lima Diego. Tamayo Valle Hernando Alberto. Sí. Torre Chavarría Uri María. Sí. Vélez Galima María Clementina. Sí. 17 votos positivos, 2 negativos. Ha sido aprobado el artículo 23 de la ponencia con su capítulo 3 de las facultades y autorizaciones. Señor presidente, para que ponga en consideración los artículos 24. No había visto. Tiene la palabra el honorable concejal Patricia. Gracias, señor presidente. Entonces aquí puedo demostrar que la pataleta o el dolor, porque se le quiten los 3 pesitos al proyecto de fomento de Singer, no es más que eso, una pataleta. Porque así fuera, teatral, además histriónica, porque así fuera, si fuera real, yo no estaría dándole cheque en blanco a un alcalde para que se gaste todos los recursos propios, para que el alcalde pueda hacer lo que le venga en gana. ¿O es que ustedes creen que el alcalde no sabe que el niñito de la Cámara de Comercio, hijito adoptivo de sus empresarios, de sus amigos, hace lo que está haciendo? El alcalde lo sabe perfectamente y el alcalde puede hacer lo que le venga en gana con la plata de los caleños porque este consejo así se lo permite. O sea que yo no vengo aquí con falsedades, yo aquí vengo a decir realmente cómo defiendo lo de la gente y no me pongo para hacerme la que sufro porque le quitan el 3 pesitos cuando mentira. Yo misma estaré dando autorización para que la plata la coja el alcalde y la gaste en lo que le venga en gana y se burle de los ciudadanos. Tiene la palabra el honorable concejal Patricia.
Gracias, señor presidente. Entonces aquí puedo demostrar que la pataleta o el dolor, porque se le quiten los 3 pesitos al proyecto de fomento de Singer, no es más que eso, una pataleta. Porque así fuera, teatral, además histriónica, porque así fuera, si fuera real, yo no estaría dándole cheque en blanco a un alcalde para que se gaste todos los recursos propios, para que el alcalde pueda hacer lo que le venga en gana. ¿O es que ustedes creen que el alcalde no sabe que el niñito de la Cámara de Comercio, hijito adoptivo de sus empresarios, de sus amigos, hace lo que está haciendo? El alcalde lo sabe perfectamente y el alcalde puede hacer lo que le venga en gana con la plata de los caleños porque este consejo así se lo permite. O sea que yo no vengo aquí con falsedades, yo aquí vengo a decir realmente cómo defiendo lo de la gente y no me pongo para hacerme la que sufro porque le quitan el 3 pesitos cuando mentira. Yo misma estaré dando autorización para que la plata la coja el alcalde y la gaste en lo que le venga en gana y se burle de los ciudadanos. Gracias, señor presidente. Esta es la prueba reina. La prueba reina frente a Metrocali y los recursos que aquí se están aprobando. Esta es la prueba reina por cuanto no está incluido el Fondo de Estabilización y Subsidio a la Demanda. El fondo no existe en este presupuesto. No existe. Aquí no tenemos sino los fondos de servicios educativos, administración, ejecución y contención de recursos de los fondos de servicios educativos, tenemos control de los fondos de servicios educativos, tenemos el Fondo Local de Salud, Fondo Municipal para la Gestión del Riesgo, Fondo de Solidaridad y Distribución del Ingreso y Fondo del Espacio Público. El FESDE no existe en este presupuesto. Esta es la prueba reina de que se está aprobando un subsidio a la oferta a particulares prohibido por la Constitución. El Democrático Alternativo deja la siguiente constancia de voto negativo al proyecto de acuerdo número 053 y dice lo siguiente. Según el DANE, Cali continúa con unos indicadores sociales críticos. Si lo miramos desde los informes relacionados con el desempleo, está por encima del promedio nacional, que en septiembre fue registrado en el 9.2 y en Cali sigue en el 12.2%. A esto se le suma que la proporción de empleo informal en relación con la tasa de población ocupada representa el 48%, y de todos los ocupados, los trabajadores por cuenta propia representan el 36.9%, según el DANE. Más grave aún, Cali como vamos revela que la tasa de desempleo es del 19.2% y la pobreza extrema del 19%. Las promesas del crecimiento económico y la prosperidad general, consignado en el eslogan Cali progresa contigo, es una promesa que se cumple para los sectores más pudientes económicamente radicados en Cali. Así las cosas, se esperaría que la Hacienda Municipal cumpliera con sus funciones legales y constitucionales en el sentido de garantizar los objetivos de la función redistributiva, afectando la distribución de la renta y la riqueza de la ciudad con el propósito de mejorar los segmentos pobres, marginados y excluidos de la sociedad. A su vez, cumpliera con la función de distribuir los ingresos. El diseño fundamental de estos está fundamentado, valga la redundancia, en la progresividad de los impuestos. Aporta más el que se beneficia más entre los que por su condición socioeconómica no tienen la misma capacidad para acceder de manera privada y particular a los servicios públicos y sociales
necesarios para una vida digna. En consecuencia de lo anterior, el presupuesto anual, en este caso el presupuesto vigencia 2018, deberá contemplar entre los asuntos de funcionamiento y pago de la deuda las inversiones sociales que son prioritarias frente a cualquier otra asignación. Así lo contempla el artículo 350 de la norma superior. El indicador señalado en la norma es el de las necesidades básicas insatisfechas. Hoy se ha aceptado que el desarrollo económico no es solo inversión en capital físico, sino que también es necesaria la inversión social. Esto se debe ver reflejado entonces en los indicadores económicos del DANE. Sin embargo, sus informes dan cuenta de lo inequitativo que ha resultado la, entre comillas, redistribución de las finanzas públicas de este gobierno vía presupuesto. Pero aún las cifras del presupuesto han sido afectadas por una sucesión de acuerdos sobre vigencias futuras que no solo ponen en tela de juicio las competencias de la anualidad de planificación del municipio, sino que no permiten el respeto del principio presupuestal de anualidad. A manera de ejemplo, tenemos el acuerdo 0428-2017 que compromete vigencias futuras aplicadas al presupuesto 2018 para financiar proyectos de infraestructura en beneficio de Zona América y demás proyectos de inversión en la zona de expansión. Otro asunto importante de la interpretación de esta concejalía es la aplicación de recursos del Fondo de Sostenibilidad del MIO, que según la Ley 1753 debe ser para lograr la sostenibilidad financiera del transporte masivo, subsidiando la demanda, y aquí lo aplicamos subsidiando la oferta, que en una revisión detallada del asunto se está tergiversando el sentido de la ley. Así, con palabras disfracemos la finalidad del recurso, pero lo cierto es que no se aplica para aliviar el bolsillo de los usuarios del masivo, sino para garantizar el mantenimiento de los buses de los operadores privados. También tenemos asuntos de interés social fundamental, como la imposición de decisiones de desarrollo, entre comillas, que implican una revalorización de la tierra urbana. En ese sentido, el proyecto Plan Centro Global o el Plan Jarillón, que ya no es un proyecto para la emergencia del fenómeno climático, entre otros, están expulsando comunidades para lanzarlos a las zonas marginales o fuera de la ciudad, sin los recursos adecuados para su reubicación o indemnización digna, solo con un arriendo por 3 meses de 200.000 pesos o una carta cheque sin respaldo financiero. A su vez, se endeuda más la ciudad para garantizar la infraestructura vial que demanda el mercado. Es decir, los recursos se destinan en beneficio de los sectores más pudientes y si no alcanza, se endeuda la ciudad para cumplir con dichos propósitos, y a las comunidades no les llegan los recursos que alivianen sus miserias, sino que en la revalorización de la tierra urbana los despojan, los miserabilizan. Para ellos no hay recursos aforados. Finalmente, una ciudad que se ufana de tener la mayor cantidad de población afro en valores absolutos del país, le niega todas las posibilidades de participación, sobre todo respetando la consulta previa cuando van a ocupar sus territorios por decisiones administrativas de cambio en el uso, ocupación o actividades en el mismo. Caso de la comunidad del Hormiguero, Brisas del Cauca, Playa Renaciente, determinadas a ser expulsadas de sus territorios ancestrales por decisión del POT, y solo se accede a la consulta previa por decisión judicial. ¡Qué vergüenza! Y sin embargo, tampoco se garantizan los recursos para que la consulta previa permita reivindicar los derechos de estas comunidades, ya sea para que se armonicen con los proyectos futuros. El Jarillón es importante hoy y es objeto de desalojo porque el POT determinó recuperar el río Cauca para las actividades fluviales
de carga y transporte de pasajeros y para actividades complementarias de turismo y recreación. O si inevitablemente deben de salir, garantizarles las condiciones económicas para su reubicación. Tampoco se afora esto en el presupuesto. Con base en lo anterior, reitero que para el Polo Democrático Alternativo, el gasto público social es fundamental, la redistribución de las finanzas públicas en beneficio de las mayorías de los ciudadanos es sagrada, el derecho a la ciudad se debe garantizar a todos y para gozarla hay que contar con las condiciones mínimas que permitan desarrollarse mediante los planes de desarrollo y principalmente materializarse mediante los presupuestos, pero aquí vamos en vía contraria, razón por la cual seguimos en franca oposición a estas políticas neoliberales, en nuestro sentido contrarias a la Constitución, y expresamos nuestro voto negativo al proyecto de acuerdo número 053 de 2017. Señor secretario, por favor, continuar. La gran mentira es que esto va a fortalecer algo público. La verdad verdadera es que esta plática va para los bolsillos de unos privados, unos amigotes del alcalde privado y amigotes de quién sabe quién más. Así como nos peleamos esta plática para los privados, peleémonos la plata para en Cali lo público, saquémosla adelante y no pretendamos hacer fiestas con ella.